Hola amigos, ¿cómo están? Para el Centro de Planeación, Estrategia y Prospectiva Política es un placer dar inicio a este ciclo de conversatorios orientado hacia la sucesión gubernamental del 2023. Como ustedes saben, renovaremos la gubernatura en junio del 2023 y ciertamente el proceso ya arrancó un día después de los sorpresivos resultados de la elección de este año. Y adicionalmente inició muy temprano el proceso con el abierto destape de dos actores políticos centrales en este proceso. Por un lado, Enrique Vargas, del Partido Acción Nacional, y por otro lado, Higinio Martínez, de Morena. De tal suerte que el paso de las semanas después de junio de este año se ha venido incrementando el nivel de opinión pública respecto del proceso sucesorio. Y en ese plan decidimos iniciar unas conversaciones con actores políticos que tienen cosas que decir respecto al proceso sucesorio, para ser un poco pedagógico, para explicar a los interesados en la materia cómo eligen, a quién eligen, hay procesos, no hay procesos, qué atributos se encuentran en las personas que son atractivas para cada partido político, qué acuerdos se van construyendo en el camino para poder presentar candidaturas fuertes y competitivas. Sin duda, el apetito que hoy tiene el partido en el poder, el Revolucionario Institucional, es completamente distinto al de hace 6 meses. Hace 6 meses nadie daba un quinto por una candidatura en el PRI. Hoy hay al menos 7 aspirantes que han ya levantado la mano claramente para competir. Entonces, de eso va la sesión el día de hoy. Para mí es un lujo platicar con un querido amigo, Raúl Domínguez Rex, que les diré rápidamente algunos datos de su biografía antes de estar con el tema de su semblanza. Raúl inició muy joven siendo regidor en Naucalpan, ha sido funcionario en el gobierno estatal, ha sido subsecretario de gobierno, ha sido subsecretario en temas de desarrollo municipal, recientemente fue su último encargo, diputado federal, diputado local 2 veces, si no mal recuerdo. Federal 2 veces, local 1. Bueno, ahí en el trabajo parlamentario, como se dan cuenta, y adicionalmente en el trabajo de las líderes políticas sindicales. Él proviene de una estirpe de líderes sindicales y él está metido también en actividades sindicales muy relevantes de la CTC, si no mal recuerdo. Y en el plano de su formación profesional, que insisto, eso es lo atractivo de perfiles como el suyo, tiene estudios de posgrado, tiene maestría, tiene doctorado en administración pública, si no mal recuerdo. Ha desarrollado, entonces, como ustedes se dan cuenta, un perfil profesional muy serio, destacable. Por otro lado, tiene ejercicio político de elecciones, no hay duda de su experiencia. Y tiene este otro perfil, ¿no?, de las cuestiones laborales, sindicales. Y por eso le hemos invitado a charlar el día de hoy sobre esto. Comenzaría con algunos datos de tu historia, a pesar de que ya dije esto. Provenía de una familia de políticos. ¿Qué te hizo llegar a la política? ¿Tu papá te llevó de la mano o tú solito te acercaste? Pues fíjate que yo cuando nací, mi papá ya era un hombre mayor, tenía poco más de 40 años de edad él. Entonces ya era una persona muy formada en la política. De siempre, mi papá tuvo la oportunidad de ser 7 veces diputado y una vez presidente municipal. Entonces 26, 27 años, habría que sacar bien la cuenta, pero de ejercicio público no continuo, sino una elección sí o no. Pues en mi casa siempre vimos en campañas, desde armar la propaganda, el plástico, enrollar cuando se permitía los pasacalles o ponerlas en los postes, y de asistir y de acompañar y de colaborar con él en este ejercicio del quehacer de la vida pública. Y la verdad es que yo entendí que la política era el medio para poder ayudar más a la gente, más que ayudarte, ayudarla. Mi papá también, líder sindical de origen. Mi papá creció siendo obrero del túnel de Tequisquiac y después siendo también obrero en una fábrica de telas en Zumpango. Y pues ver cómo su vida fue creciendo, pero en beneficio de la gente. Cuando tienes la oportunidad de gestionar desde adentro, logras más, porque tomas decisiones, porque ayudas a que las decisiones puedan ser orientadas en beneficio de la gente. Y en lo personal creo que es lo que más nos cautivó, poder ayudar a la gente desde donde estábamos, y eso me dedico todos los días. ¿Cuántos hermanos son?
¿cómo dicen? De riego o de temporal. De mis hermanos directos 2 y total somos 11. Digamos, un lado tiene que ver con la formación de liderazgo y otra parte tiene que ver con los reclutamientos, ¿no? En tu caso, una familia con una sangre, con una estirpe política, solamente uno, ¿no? Sí. Y tu proceso es más vinculado a esa labor social. Y digamos entonces, ¿cuándo das el primer salto a una actividad ya organizativa? Entiendo que ayudando en campaña, conociendo la militancia, trabajando, pero ¿cuándo te incorporas a tu partido o cuál es tu primer acercamiento ya formal con una organización política? Pues hace muchos años, bueno, voy a revelar indirectamente mi edad, pero antes la participación de los sindicatos en la vida de la actividad política propiamente pues era esencial. Recordemos que era tan importante que el propio Fidel Velázquez era pues quien daba la primicia de quiénes eran los posibles candidatos, o ya el candidato formal institucional del PRI, grande, revolucionario, por revolucionario. Entonces los sindicatos teníamos una vida pues, mucho más integrada en la actividad de partido. Hoy, en este proceso que acaba de pasar, no hubo ni siquiera una sola candidatura a regiduría, por poner un ejemplo, del sector obrero. Ese es un gran dato, porque anteriormente había reservadas posiciones en la Cámara, en el Ayuntamiento y por supuesto en las planillas, ¿no? Así es, hoy ni eso. Entonces, ¿qué es a lo que voy? Se viene el proceso de campaña del entonces candidato Carlos Salinas de Gortari, por ahí del 88. Y pues ahí joven, inquieto, le dije a mi papá, oye, pues quiero entrar a la vida sindical. Me dice, bueno, pues cómo no, vete a afiliar gente. Y me dieron ahí unas hojitas para afiliar gente para el PRI, para esa campaña del 88. Hace ya pues muchos años, 30 y tantos. Y así fue mi primer vínculo. La verdad es que no fue algo que me llenara mucha satisfacción, porque yo estaba tocando puertas, pero no sabía ni bien para quién ni qué tanto, pero pues, lo hicimos. Pasa el proceso, entendimos de un problema sociopolítico complicado, el apagón y cosas por el estilo, sin estar tan metido. Yo tenía 18 años. Y bueno, pues es más adelante cuando viene la campaña para Emilio Choifet en el 92, cuando ya participamos, porque había un líder de nosotros, Fernando Alberto García Cuevas, que pues estaba vinculado ahí con él, con un poco más de edad, obviamente, y le asignan un distrito 30 de Naucalpan. Y entonces me dice, oye Raúl, pues te toca, ¿quieres entrarle? Pues te toca una ruta electoral. Y ahí le empecé a hacer activismo y a meterme, y pues me llamó la atención, y esto me llevó a que en el 94 pudieses llegar a ser regidor en el ayuntamiento con Enrique Jacob. Con una planilla muy atractiva, recuerdo muy bien a Cuitlava Ganda, que también estaba ahí metido, a otro chico de Juventudes Populares, que es donde yo más o menos me acuerdo haberlos conocido. Fíjate que es muy interesante, a mí siempre me ha llamado la atención, lo he leído, lo he tratado de estudiar. En el caso de México hay como 3 factores de socialización en la política, ¿no? La escuela, los amigos y la familia. En tu caso, claramente, la familia, ¿no? Es quien te va acercando. Pero digamos ya cuando estás inmerso en la actividad política, ¿con quién te identificaste tú de joven? Fíjate que en lo personal siempre nos hizo ver mi padre al profesor Carlos Hahn como un gran líder. Él estudió aquí en Toluca, en la normal. De hecho, los eligen de un reconocimiento al mérito estudiantil por regiones, y llega el papá de Zumpango y llega el profesor de Santiago Taquiseco. Entonces llegan aquí a la normal y dicen, cuando no éramos nada, ninguno de los dos. Y de ahí nos hicimos amigos, y empezamos a estudiar la normal. Y nos ponía siempre como ejemplo pues su gran capacidad mental para ver más allá y pensar en grande. Por ejemplo, yo lo comentaba con mi asistente el otro día de que íbamos para Toyocan. Le digo, Toyocan lo hizo el profesor Carlos Hahn, un bulevar que pues, para muchos no se hubiera pensado, o en Cuautitlán Izcalli, o crear el municipio de Cuautitlán Izcalli como una ciudad vanguardista. De un lado la ciudad, crear ciclovías que ahora se está buscando realizar, y del otro lado la zona industrial. Los circuitos, ¿no? La Ciudad de México, el periférico. Correcto. Entonces,
personajes como él pues nos invitan a decir, desde adentro se puede, porque afuera el ciudadano tiene voz con el diputado, pero el diputado en el camino se le olvida la voz, porque a veces se escucha la voz de él mismo, o a veces ni la del mismo, la que le instruye, ¿no? Entonces, creo que, bueno, puedo decirte que fue uno de los grandes inspiradores, y mi padre por sí mismo. Supuesto. Para los que no conocen mucho de la historia del Estado de México, y ya para ir entrando a otros temas, el Estado de México ha tenido diversas problemáticas, ¿no? Yo recuerdo en el inicio de los 90 el tema del transporte Ruta 100, ¿no? Que hacían constantemente paros, todo, UPRES con AMUP, el tema de la huelga que a mí me marcó mucho, yo en ese tiempo era funcionario público, y ver cómo sacaron a los obreros de la planta con un despliegue de fuerza impresionante. Yo en mi vida había estado en una de esas cosas con perros, caballos, helicópteros, sin una sola bala, sin ni un solo macanazo, solamente con la fuerza del Estado, ¿no? Y la fuerza del Estado en aquel entonces pues, no tenía la connotación que tiene hoy. Es decir, el Estado de México ha estado marcado por muchos episodios, y muchos de ellos que ponen en evidencia las terribles desigualdades que tenemos por un lado, y por otro lado lo complejo que es gobernar el Estado, ¿no? Si uno voltea a los 90, probablemente 9 millones de habitantes, contra hoy 16, casi 17 millones de habitantes. Y ahí te preguntaría, en tu evolución, tú has tenido una formación rica, has estado en varios espacios, si colocáramos 3, 4 temas como tipo diagnóstico del Estado, ¿cuáles crees tú que sean los mayores problemas que enfrenta la entidad para resolverse, ¿no? Y que, hay que decirlo sin menoscabo de ningún personaje y para no referirse a ninguno, pues nadie lo ha podido resolver, ¿no? Es una realidad, ¿no? Que tú veas, yo lo vi en los 90 y lo sigo viendo ahora, ¿no? Y eso es preocupante, ¿no? Pues mira, hay el que todos yo creo que podemos hacer referencia a la seguridad, que no lo teníamos en los 90s, o no era tan radical o tan compleja como hoy se tiene. La desigualdad económica de la gente, quizá en los 80s, 90s veías o sabías de un Valle de Chalco que estaba conformando un Nezahualcóyotl, ¿no? Apenas incipientes ahí con Valle de Chalco Solidaridad lo funda formalmente Carlos Salinas, ¿no? Cuando uno voltea a los 90 y ahora lo vemos acá 30 años después, dices, híjole, el Estado de México estaba como de alguna manera puesto en el ideario de los políticos como un estado de vanguardia, como un estado de oportunidades, como un estado de crecimiento, y lo que vemos 30 años después en tema de seguridad, pero nosotros es que no damos el estirón. ¿Por qué crees que no estemos dando ese estirón? Yo creo que sí damos el estirón, lo que pasa es que no nos alcanza. O sea, crecemos 300,000 personas año tras año, o sea, y el registro lo da el GSEM o el INEGI, ¿no? Entonces, por más que le quieras, no creces. El Distrito Federal hoy sigue con 8 millones de habitantes, 9. Bueno, cada temblor le viene mal al DF, muy mal, que expulsa a mucha gente, y entonces decrece su población, y decrece otra vez, y viene el del 17 apenas, y pum, y otra vez como que lo hace que no vaya para arriba, aunque el desarrollo sea vertical y bueno, con mejores condiciones, pero el Estado se inunda y se inunda de gente. Entonces, por más que tú le quieras aportar, poner, invertir, pues no te alcanza. Desgraciadamente, yo creo que tiene mucho que ver también con el desarrollo. Me tocó ser presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano en la Cámara, y entendimos y vimos que debíamos de cambiar una ley que era de 1976, y la logramos ajustar y cambiar. Y cambiamos el desarrollo de horizontal a vertical. Porque tú poner 1 kilómetro de drenaje o de agua para N número de población es diferente que ponerle una toma en un edificio que tiene 10 o 15 pisos, ¿no? Esto yo creo que nos ha sido tan promisorio el Estado, yo creo, que ha sido no tan promisorio para claro. Ahí tengo un argumento, porque digamos son números y son cosas que la gente luego no conoce, incluso actores políticos, ¿no? Yo recuerdo que a mediados de los 90, cuando César Camacho era gobernador,
una de las cosas que más reclamaba era el trato inequitativo de la federación. Y ahora recientemente con el auxilio de las compañeras en la oficina hicimos un actualizado de presupuesto, ¿no? Y lo dividimos entre el número de habitantes. Y por ejemplo, ahorita traigo, me acordé ahorita, por eso lo saqué. La Ciudad de México recibe por habitante 195,338 pesos por habitante, mientras que el Estado de México recibe 13,815 pesos. Y ahí en números está el diagnóstico que tú lo pones sobre la mesa. No hay manera de cómo el Estado de México pueda atender el doble de población con un presupuesto pues con tantas y enormes diferencias. Si lo comparamos con Jalisco recibe 16,000 pesos por persona, 3,000 pesos más que el Estado de México. Lo comparamos con Veracruz y Veracruz recibe 25,000 por persona, más de 10,000 que el Estado de México. Sí. Y entonces eso es un tema que obliga siempre a replantear la pregunta, ¿no? Entonces, no es tanto que estemos haciendo cosas mal, pero algo sí dejamos de hacer para no colocarse ese tema en el centro del debate. En el 95 César Camacho lo puso, pero yo no he visto que otros gobernadores, y luego, y tengo que decirlo con todas sus letras, no vi que la clase política que estuvo en el poder en la presidencia con Enrique Peña le dieron un giro al tema, porque no tiene viabilidad el Estado si no se atiende esta cuestión financiera, ¿no? ¿Qué crees que ha hecho falta y qué nos hace faltado atender? Pues yo creo que hay varias acciones que se deben de realizar. Una de ellas, y la más importante, ¿por qué no hay tanta recaudación? ¿Por qué el Distrito Federal competitivamente es más alto que el Estado de México en Producto Interno Bruto? Pues no es que tengan más trabajadores, es que quienes aportan el capital están asentados en el Distrito Federal. Por este ejercicio de pago distributivo o algo así, no lo sé bien en materia hacendaria, el pago, dice, los corporativos pagan en donde está asentado el corporativo. Claro. Sí, hablemos de Ford otra vez. El domicilio fiscal lo tiene en la Ciudad de México. Sí, pero Ford en Cuautitlán Izcalli gasta agua, usa calles, usa servicio médico y todo, pero el pago y el impuesto se pagan en DF. Y entonces el ingreso per cápita pues es mucho mayor. Claro. Y cuando viene el de regreso el dinero, dicen, no, hagamos un ejercicio, hagamos que el dinero vaya por necesidad. Ya después, cuando a mí me tocó ser diputado en el 2011, hicimos un ajuste que fuese un poquito más también por población. Y que es el criterio que le ha mantenido un presupuesto, digamos, más o menos. Digno, bueno, sobresaliente, y eso ayudó a que superáramos al DF. Pero hoy, por ejemplo, todavía por asentarse el Poder Ejecutivo en el Distrito Federal, quien tiene el mando de las Fuerzas Armadas es el presidente. Y por consecuencia el pago de las Fuerzas Armadas lo hace la Presidencia de la República, no lo hace el Distrito Federal. Y hay otras dos cosas que aquí nos paga la policía y te puedo asegurar que presupuestalmente también tienen un gran peso para los estados y la Ciudad de México no paga. Salud y educación, ¿no? Porque el sistema educativo de la Ciudad de México es federalizado y en consecuencia a los maestros les paga la federación. Y la salud pasa lo mismo. En el caso del Estado de México debemos de gastar en esos dos rubros pues, por el 30%. Y seguramente Guanajuato, Oaxaca deben pagar porcentajes similares. Ahí claramente hay una política de centralización que ha perjudicado a los estados, ¿no? Y yo veo ausente ese discurso. No veo que en los actores políticos exista ese diagnóstico que le permita explicar a la gente que buena parte de los problemas pasan por el tema presupuestal y no necesariamente son de recaudación. Tiene que haber un trato igualitario de la federación hacia el Estado y no lo veo. ¿Qué tanto influye la disputa de la clase política capitalina con la del Estado de México para entrar a otro tema escabroso que desde los libros de historia que yo vi del siglo XX y bueno, la etapa incluso de la independencia, siempre ha habido esa disputa en la entidad entre la clase política local y la capitalina? ¿A qué crees que obedezca? Pues como en el barrio, a ver quién es mejor. Y creo que siempre peyorativamente decían ahí los del establo de México, ¿no? Y este ejercicio de marcar y de sembrar de que en el estado hay gente capacitada, con fuerza, con poder,
con poder de todo tipo, o sea, con poder, quiere decir, poder de político, poder económico, sí. Hay grandes empresas, hay grandes empresarios, hay gente pensante, pintores, escultores, grandes académicos, o sea, es un estado con una potencia impresionante. Creo que hoy con estos cambios internos en la vida política administrativa entre el Distrito Federal y el Estado de México, pues ha disminuido un poco este recelo, yo soy de acá y tú eres de allá, porque hoy quien está en el Distrito Federal o Ciudad de México, pues ya no eran los que antes nos competían, ¿no? Y a lo mejor los que estamos acá seguimos estando los de acá, ¿no? O sea, sí. ese mal llamado Grupo Atlacomulco o estos liderazgos, pues todavía aquí existen consolidados, porque todavía hay una hegemonía en quien ejerce el poder en este estado, ¿no? Nos lleva a otra parte que tiene que ver con eso del diagnóstico y la clase política, que para mí también es muy relevante. Digamos hasta el 1997, que se eligen autoridades en la Ciudad de México, al jefe de gobierno, y para acá esa disputa se va disminuyendo. Pero hay episodios, incluso de la creación del Valle de Anáhuac, ¿no? Escindir una parte del estado para crear el Valle de Anáhuac y darle a la clase política del Valle de México un peso relevante. Tú recuerdas que hay una disputa abierta en la elección de Enrique Peña, ¿no? Los grupos del Valle de México crean el Grupo Estado de México para tratar de decir, hey, acá también nosotros jugamos, ¿no? ¿Cómo ves esa disputa? ¿Crees que haya disminuido en los últimos años o se está reeditando ahora entre el Grupo Atlacomulco y el Grupo Texcoco? Porque también es ahora evidente que muchos de los actores y amigos nuestros, digamos, solamente por citar algunos de ellos, en el caso de Mauricio Valdés, él tenía una tesis muy puntual y la sintetizaba en una frase. Dice, bueno, hasta las secretarias del Poder Judicial nos las traen de Toluca, ¿no? Había ese ánimo y por otro lado tenemos un problema de interconexión, ¿no? Entre la capital y Amecameca y a toda parte oriente. Es más fácil llegar a la Ciudad de México que llegar a Toluca. ¿Cómo visualizas ahora el 70% de la población en el Valle de México y con clase política, digamos, que ya tiene canicas, ¿no? Que ya tiene diputaciones, que ha ganado presidencias municipales, que han construido liderazgos políticos? ¿Crees que estemos frente a una nueva reedición del Valle de México versus Valle de Toluca? Pues es una... internamente entre partidos, creo que no. Internamente cada partido no, pero hacia afuera yo creo que sí. ¿Por qué internamente no? Porque a ninguno le alcanza separado. Es decir, es que los priistas del Valle de México se tiene o se mantiene la gran fuerza, pues no necesariamente, porque podemos ver hoy un proceso electoral donde Alfredo del Mazo gana, no por el Valle de México, claro, por el Valle de Toluca. Obviamente, los 100 o 200 mil votos que obtuvo el PRI en Ecatepec, pues le ayudan para ganar, ¿no? Igual Texcoco, el Grupo Texcoco o Morena, pues sí, hoy está focalizado acá. Entonces, Morena, ¿contra quién está peleando? Pues contra nadie, porque no tiene rival contrario. O en el PAN, pues Enrique Vargas es la lucha del solo contra él mismo, ¿no? Sí, el caso de Nesa, que es otro centro importante, ahora técnicamente no es del PRD y tampoco es de Morena, ¿no? Y no es de MC. Y tampoco es de MC. ¿Qué es entonces? Creo que internamente los partidos, por estas recomposiciones sociopolíticas, se han roto un poco al interior esta condición de los de aquí contra los de acá. No nos podemos disputar algo que ya no tenemos ninguno de los dos. Hagamos fuerza entre los dos para poder tener. El punto más importante es qué tanto los del Valle de Toluca permiten la entrada de los del Valle de México. Pasó con Erubiel Ávila, quizá no de tanto gusto, pero llegó. Y yo y Alfredo del Mazo es del Valle de México. Sí. Aunque no se quiera ver así. No, pero ahí me parecen claros dos elementos, ¿no? En el caso de Erubiel, yo hice un estudio que publicamos en una revista respecto de las posiciones administrativas y posiciones políticas. Digamos que históricamente, nuevamente, para los que nos van a ver y no conocen, el partido en el poder, el PRI, siempre fue cuidadoso
de que si el gobernador era de una región, el secretario general de gobierno fuera de otra, el líder de la Cámara cuando la tenían fuera de otra, y el presidente del partido más o menos se distribuyera, ¿no? Para que no hubiera una presencia de un solo valle. Cuando llega Erubiel Ávila, es incluso cuidadoso del modelo, no desplaza por completo al Valle de Toluca, pero lo que sí es evidente es que en áreas estratégicas, particularmente de finanzas, sí clavó a toda la gente de Catepec. Eso hizo un ruidito adentro, pero no terminó convirtiéndose en una división. Pero hoy con Alfredo del Mazo hay que decir algo. A diferencia de los gobernadores anteriores, él no distribuyó el pastel de la misma forma que se venía distribuyendo históricamente. Es decir, a posiciones para exgobernadores, posiciones para grupos. No, el gobernador, quizá por la condición de precariedad en la que ganó, asumió que él tenía que imponer nuevas reglas y las impuso, y recién ahora, hasta después del resultado de las elecciones de este año, parece que hay una nueva recomposición de redistribuir espacios de poder, pero al inicio de la administración era muy claro, 4 o 5 posiciones claves del gabinete, no tenía ningún antecedente en el Estado de México, ¿no? Ahora, lo pongo sobre la mesa porque digamos que la nueva disputa, la que se avecina, la del 2023, parte de una hipótesis que me gustaría platicar contigo. Parte de la hipótesis de que solamente pueden ganar si van en coalición, ¿no? Dado los resultados del pasado mes de junio. Y parte también de una hipótesis que cambió drásticamente. Si eso lo hubieras preguntado a principios de año, a finales del año pasado, al PRI no le daban un quinto para ganar nada, ¿no? De pronto con la coalición ganan, y ahora los datos te permiten ver cosas que comenzaré con lo numérico. 1.600.000 en una elección, 1.800.000 en otra elección, solo, contra Morena, que en una se mueve entre 1.900 y en otra se mueve entre 200. El PAN, que anda sobre los 800.000 votos, y si uno lo ve de manera individual, si fueran solos, parece que está complicado, y digamos que la competencia está entre los dos de arriba, PRI y Morena. No descarto al PAN, pero para que el PAN pudiera ganar una elección incluso fragmentada, que tuviéramos una participación del 50%, que nos fuéramos un poquito más de 6 millones de electores, tendría que ganar con arriba de 2 millones de votos. Y entonces eso le obliga al PAN a duplicar su votación si va solo. No sería la primera vez, Morena lo logró en el 17, pero me parece que ahí quiero empezar a construir esta lógica de la dinámica de coaliciones y candidaturas, porque creo que también a Morena le va a suceder lo que le sucede a todos los partidos en el poder. Tiene un desgaste natural, se vio en esta elección, y es muy probable que para la elección del 23 venga una especie de cruce en donde la preferencia de Morena venga aquí y la del PRI eventualmente venga subiendo. Si hay un punto de inflexión, las elecciones van a ser muy competitivas, y entonces aquí la estrategia es muy relevante. Voy a continuar en esta coalición PRI, PAN, PRD para competir en el 2023, o decido ir solo y apostarle a algo que tú conoces sus orígenes, y por eso te lo pregunto a ti. Hay un desprecio por la militancia y hay un desprecio por la estructura orgánica del partido. Yo he escuchado a dirigentes, a muchos tecnócratas decir, es que con la militancia ya no se alcanza, es que los militantes están mal acostumbrados, es que y menospreciando. Y lo cierto es que esta elección, que ganaron y tuvieron muchos triunfos, fue la elección que menos dinero tuvo en las estructuras y en la militancia, y donde obtuvieron un resultado inesperado, yo diría, en muchos casos. ¿Cómo construir esta lógica para competir? Tú has sido presidente del partido, has tenido cargos de delegado en el partido, tienes cargos de elección popular. ¿Cómo se construye a un partido para ser competitivo, ¿no? Al rato le entraremos a los personajes, pero primero el diseño institucional. Pues lo que hay que hacer es, decía, ¿no? Entre menos recursos, más abrazos, más plática, más diálogo, más encuentro. Entonces se requiere un partido hoy, bajo estas condiciones de sus recursos limitados, o con estas corrientes donde dicen, oye, pues la militancia hay que dejarlos porque al final del día abajo la compran o llega otro y se la lleva. Creo que es esta parte, ir construyendo el día a día con la plática, con la cercanía, el uno a uno, el estar
convencido, pero hoy no solamente porque eres, antes decía, no, porque debo ser priista, católico y americanista, y Cruz Azulino, porque yo soy Cruz Azul, pero si no, entonces no, ya estás fuera del esquema. Hoy creo que debemos de llegar basándonos en las propuestas, en decir qué queremos de México, sin tanto atacar el pasado, o sea, sin tanto estar diciendo qué está haciendo mal el gobierno actual, porque no puedes construir a base de deshacer. O sea, ya lo que se hizo hasta hoy, 10 de noviembre del 21, bueno, malo, regular, es referente, pero ¿qué voy a hacer para mañana? Y creo que quien llegue con la mejor condición de hacerlo, o el partido, en este caso, en el PRI, debiese llegarse con esta condición. ¿Qué es lo que queremos para que genere una perspectiva de oportunidad de competencia? Cuando gana Andrés Manuel, lo que nos faltó a nosotros fue vender qué queríamos. Y tener un candidato priista, ¿no? Sí, fíjate que o sea, no vendimos ideología. Andrés Manuel llevaba 10, 12 años vendiendo ideología. Y él logró mimetizarnos PAN-PRI en un amorío PRIAN, ¿no? Y decir, aquí ellos son lo mismo. Y después ya nos salieron que éramos fifís y otros pues, connotaciones ahí simpáticas, algunas de ellas. Pero, ¿qué es a lo que voy? El PRI criticamos a la persona y nos fuimos contra Andrés Manuel, y Andrés Manuel no te va a ayudar, y retrógrada, y bueno, hoy están las consecuencias. Y sigue el mismo discurso, Raúl. Déjame interrumpirte por un... No voy a hablar de nadie, pero me tocó platicar esos temas con personajes políticos al inicio de la legislatura anterior. Y yo les ponía los datos de lo que es el populismo y cómo actúa el populismo en el mundo. Ahorita que tocaste tú el tema de Andrés Manuel. Andrés Manuel es típicamente líder populista. Y suponer que no tiene ideología o que no hay un proceso político detrás de él es un error. Día a día tiene una escuela de formación de cuadros que cabeza Enrique Dussel, que es un teórico muy potente, teórico de la teoría de la liberación, entre otras, pero que él tiene muy claro qué es lo que se debe hacer. Estuvo en Bolivia, estuvo en Venezuela, ha estado en Ecuador, ha estado en Argentina. Es un líder ideológico muy potente. Y luego hay otros especialistas que han dicho, el populismo sirve para poner en contradicción los conflictos, acelera los conflictos, hace evidente los conflictos. Y entonces, haciendo evidente el conflicto, lo que tú debes entender es que la política es conflicto. La política no puede tener todo el tiempo acuerdos y consensos. No. Debes de fijar posiciones. Entonces, lo que tú estás diciendo ahora tiene que ver con eso. Lo que hizo Andrés Manuel fue colocar un conflicto, acelerarlo y poner la idea de pueblo contra élites. Y el PRI no se ha logrado desatorar de esa idea de élite, de fifí, de mafia en el poder, de PRIAN. No lo ha logrado conseguir en el ámbito federal. Pero luego me coloca esto un dilema en lo local, porque en lo local Morena, a pesar de que tuvo mayoría constitucional, no tocó ni con el pétalo de un exhorto al Ejecutivo, y el PAN está aliado con el PRI. Entonces, ahora, ¿cómo construir competitivamente una elección para el 23 cuando la principal oposición es aliada del gobierno? Y dicho en otras palabras, aliadas para la operación, pero los electores es otra cosa. ¿Quién toca la ideología de los electores? ¿Cómo se trabaja la simpatía de los electores? Cuando yo observo que acá hay un acuerdo político, que acá van de la mano, pero pues cuando voy a votar, yo voy a votar por un color y por unas siglas, ¿no? ¿Quién trabaja eso que tú dices al inicio en el día a día, el trato, el apapacho, la relación personal? ¿No crees que haya habido una ausencia de trabajo de campo? No me refiero solamente a tu partido, digamos, la mayoría de los partidos dejaron de hacer esa tarea de formación, ¿no? ¿Cómo ves tú ese fenómeno? Sí, definitivamente. Yo en su momento, cuando fui presidente del partido, al líder, al cabeza en el estado, le decía, necesitamos adoctrinarnos, como lo hace el Partido Comunista. Permítenos a entender cómo lo están haciendo, vamos a capacitarnos para que hagamos un adoctrinamiento de la gente.
en medida que los adoctrinemos, tendremos soldados permanentes. Pero no solamente de estos que se paran y se quedan ahí firmes, y que les pagas, ¿no? Sino que también de aquellos que defienden la causa y que son tan arraigados a la idea y a la ideología que exigen la causa al gobernante. Hoy, pues, después hubo cambio, han llegado otros dirigentes, pues no tenemos, como dices, ni en el partido, ni en otros partidos, ni en el PIN, ni en el PAN, ni en el PRD, ¿no? O en el Verde. Hoy cuando vemos esta reforma energética y el Verde votando para que haya consumo de energías no renovables y las otras... Bueno, ¿sí? Dices, Aquí ¿qué pasó? Morena impidiendo durante toda la legislatura pasada la regulación de la suspensión legal del embarazo, ¿no? Que debiera ser una bandera de la izquierda y Morena deteniéndola, ¿no? Y ahora cambia la legislatura y ahora ya su agenda ya la incorpora, ¿no? Es ese tipo de contradicciones, ¿no? Técnicamente quien debiese hacer esto es los partidos, para eso reciben presupuesto, es una obligatoriedad del que establece el Instituto Electoral. 2% de financiamiento obligado, y otro 3% para mujeres, ¿no? A la promoción, difusión de la democracia y de los ideales de tu partido, ¿no? Creo que se ha dejado, se ha buscado o se ha vuelto más en el interés del partido, hoy en el interés de la lucha de la persona, ¿no? Ya rumbo al proceso sucesorio, ¿no? Digamos que en la década de los 70 había una frase famosa entre los periodistas que decían primero el proyecto y después la persona, ¿no? Y hoy vemos que en todos los partidos es primero la persona y después el proyecto, ¿no? Yo ya veo a muchos actores desatados y parte de la argumentación que decía yo al inicio es tratar de explicar por qué estamos viendo este fenómeno que parece que pone por delante la carreta, ¿no? En vez de que por delante vaya quien la jala, ¿no? Creo y lo que nos gustaría, los que nos dedicamos, los que nos gusta analizar la política, es conocer tu opinión respecto a este fenómeno. Es un fenómeno de personificación de la política, de ambiciones pues, muy individuales y de poco aglutinamiento, cuando históricamente los partidos lo que hacen es justamente representar el conflicto, llevarlo a la arena de la política y aglutinar los intereses dispersos para presentar una cara. Parece que hoy es lo más relevante es el rostro sonriente, el personaje con buena fotografía, el buen manejo de redes y esta otra parte del vínculo orgánico con el partido, las relaciones sociales con la militancia, se han ido desdibujando, ¿no? ¿Qué opinas? Pues que son efectos de nuestra modernidad en los medios y de la que estamos viviendo. O sea, hacer política como antes no necesariamente es la política de ahora. O sea, estamos Juan Carlos, yo creo que casi somos de la misma edad, aunque yo aparente más, pero o sea, estamos nostálgicos en algunos momentos de decir, ¿y por qué no como antes, no? ¿Por qué no antes llevábamos una cartita, el trío yo ya ni eso hay, ¿no? Creo que ya desaparecieron los tríos, ¿no? ¿Por qué no lo volvemos a retomar? Pues porque la política es cambiante, es dinámica, creo que hay que ajustarnos a los momentos, es momento de las redes, es momento a ver quién capitaliza más esta permanencia inclusive, porque la red te hace o te deshace, ¿no? Fake news o no, oye, pues estás a todo dar y en 3 minutos sacan una foto que a lo mejor fue editada y te acabaste, pero llorando en la esquina. Creo que la gente debiese pedir más. Si los partidos institucionalmente se han quedado lentos en el quehacer, porque la ley así también te lo va obligando, no puedes hacer más, puedes improvisar, puedes actuar, pero creo que requieres que la gente también cambie la perspectiva. Aquí al público lo que demande. Y si el público, con tristeza, yo veía algunas campañas para gobernaturas, para estas, las pasadas,
pues unos cuates aventados en unos bailes no, hombre, que para mi punto de vista es un verdadero absurdo. Da ideas, da propuestas. Sí. Pero la gente no te compra la idea y la propuesta, a los 3 minutos se aburre, dice, bueno. Pero a lo mejor porque no se la saben, a lo mejor porque no se la saben plantear bien o van a diferentes auditorios, ¿no? Yo ahí distinguiría el simpatizante del militante y luego del público en general. Yo creo que hay como 3 cuerpos ahí, pero eso nos llevaría a otra discusión. Pero quisiera ahora retomar el tema de la sucesión y de lo que estamos hablando, porque claramente hay personajes que están en activo desde hace varios meses, ¿no? El caso del senador Higinio Martínez es quizá uno de los más relevantes. Él ha dicho quiero, lo ha hecho público, ahora anda con una serie de foros en municipios, tiene la propuesta de la reforma de la Constitución, es decir, estructuralmente está armando todo para construir su candidatura. Enrique Vargas, entre que se cuelga de las quejas contra Higinio y de que esto, pero él también lo ha dicho y está abierto. En el caso del PRI es una dinámica distinta, ¿no? Yo ahorita, digamos, de los que he visto que han, cuando menos, levantado la mano, veo que está Carlos Iriarte, veo que está Ricardo Aguilar, veo que está, no lo dice claramente, pero es evidente, Ana Lilia Herrera, está Alejandra del Moral, está Elías Rescala, que tampoco lo dice, pero anda en todas las actividades en las que se le permite, ¿no? Ahí yo colocaría a todos ellos, y quizá yo observo, a lo mejor estoy equivocado, pero otra mujer que recientemente también acaba, yo creo que la subieron deliberadamente a la competencia, que es Isabel Sánchez de la Secretaría de la Mujer, que de pronto el gobierno en 3 años no se había ocupado del desarrollo de las mujeres y hoy todo está volcado sobre eso. Entonces, percibo que hay al menos esos perfiles malos que de pronto tú sabes que siempre surgen, ¿no? Viendo esto y la dinámica a la que nos estamos enfrentando, me gustaría entrar a esa parte didáctica, ¿no? Sí es cierto que el gobernador en turno, en el caso del PRI, observa todo esto, lo va midiendo, lo consulta, ve a los exgobernadores, ve a los grupos políticos, o la lógica que muchos piensan que es la del dedazo sigue imperando, ¿no? Y acomodo todo para que sea aunque no necesariamente sea el mejor. Pues mira, nunca he estado en la toma de la decisión, ¿no? Pero lo que sí veo en lo personal que puede llegar a suceder ahora o ha sucedido últimamente es con quién te va mejor. Y pongo el caso de Rubiel Ávila. Marcadamente no era el mejor proyecto o no era quien estaba con las mejores condiciones en alguna esfera del poder, hablando del prismo interno. Pero en la base social, con una base bastante sólida, y le permite llegar y ser. Y además que es el primer gobernador que no pasa por el gabinete. También. No, él viene típicamente, de hecho yo escribí sobre ese tema, de hecho él viene de la base del liderazgo local, ¿no? En Ecatepec se representa el 13% de los electores. Sí. Y luego hay una historia urbana, ¿no? No la dices tú, la digo yo, en donde hay un acuerdo entre Ulises Ramírez, el propio Higinio Martínez y otros personajes para que la candidatura ya sea del Valle de México, ¿no? Y entonces, con independencia de quien sea, si va a ser Ulises por el PAN, vamos a apoyar a Ulises; si va a ser Higinio por el PRD, vamos a apoyar a Higinio; o si va a ser tú, Rubiel, por el PRI, te vamos a apoyar a ti. Lo cierto es que hay una especie de amenaza velada, nuevamente, de actores políticos del Valle de México por ganar la candidatura. Y creo yo que hábilmente se entrega para no perder la gubernatura, porque los números de las elecciones previas en el 2000, él entra en el 2011, ¿verdad? 2011. En el 2009, pues el PRI gana de calle, ¿no? Te permite hacer muchas cosas, pero no tenía los nomios a su favor. Como se dice acá, no le alcanzaba. Y de pronto es el candidato y gana, ¿no? Esas historias hoy puestas para el 2021, creo que no se pueden replicar tan fácil, ¿no? Creo que hoy están las condiciones bastante más difíciles, ¿no? El PRI no tiene mayoría, va en términos de gubernaturas, tiene ya menos de la mitad de las gubernaturas del país. Cada que hay elecciones locales se ve que hay un rezago, aunque tiene una votación histórica relevante. Ya lo puse acá, 1.600.000, 1.800.000, no es tan malo.
pero digamos está muy disminuido, ¿no? Se puede dar el lujo, y lo pregunto así, ¿no? Se puede dar el lujo el gobernador de poner a quien se le ocurra, ¿no? Para no citar ningún nombre. Yo creo que la jugada debe ser estratégica. No es cuestión de lujos, debe ser estratégica. Es como el ajedrez. Necesitas saber cómo va tirando el de enfrente. Porque si la ves, la política desde tu perspectiva, solamente de aquí para allá, pues cometes muchos errores. Si enfrente o el de al lado está jugando y se mueve en diferentes circunstancias, condiciones, pues debes de tirar en ese ejercicio de cómo ganar. Yo creo que el punto mayor es cómo ganas. Ahora es, ¿quieres ganar? Esa sería la pregunta mayor. ¿Y quién quiere ganar? Quizá la segunda. Y te lo digo, ahora sí, si lo graba, sale. Yo creo que el más interesante en ganar es Andrés Manuel, que gane el PRI. Yo pienso lo mismo. Yo tengo una argumentación, pero me gustaría escuchar la tuya. Porque te lo voy a decir por qué. Porque el presidente necesita Congreso. Y para continuar con una transformación que él considera ganar la presidencia de la República en el siguiente proceso electoral, él piensa que la empatía que hoy tiene en sus encuestas, que por lo menos ahí aparece bastante razonable para hacer su segunda mitad del sexenio, va bastante bien, no necesariamente se hereda, ¿no? Ahí hay aseguración. Claro. Pero pensando en su lógica del presidente, para mí se me hace, ganamos la presidencia, pero necesito Congreso para mantener las reformas que me den esta 4T o su proyecto de nación, que todavía no lo define. O sea, yo todavía no sé cuál es el proyecto. Habla de un proyecto, pero no sabemos a dónde llega el proyecto. Por lo menos, no hay una perspectiva de 20 años. Ahorita ha sido la disrupción básicamente de dividir, ¿no? Entre el pasado y el presente, entre ellos y nosotros. Ese es su único proyecto. Pero formalmente, ¿hacia dónde vamos, no está todo claro. ¿Y quién le da esas diferencias o esas mayorías? El PRI del Estado de México. Mira, si inmediatamente presenta la reforma energética, ¿a quién hizo el llamado? Claro. Al priismo en general. 70 y tantos diputados. Los empresarios cuestionaron que no debiera participar y el presidente del CEN del PRI dijo, vamos a verlo con calma, lo vamos a reflejar. Sí, nunca dijo no. Nunca dijo no, y a los 2 días también los del PAN dijeron, ¿qué pasó con el acuerdo? Y Zambrano también, ¿no? O estamos o no, o hasta dónde llega, y si no rompemos el acuerdo. Y después hay una plática de un acuerdo que desconozco en dónde, pues ya tenemos candidata en Hidalgo, ¿no? En un acuerdo ahí medio raro, y dice, pero hay alianzas en todos los demás estados para este proceso electoral. Si yo lo veo desde el análisis específicamente del Estado, ¿por qué le interesa al presidente ganar el Estado? Que se gane por el PRI, porque necesitas estos votos. Oye, pero si gana Morena el Estado, pues le viene mejor. No, porque no gana diputados, ganará una gobernatura. Pero sus diputados hoy queda claro que no pasan de 25, 26. Y en un desgaste de poder, pues tiende en la mejor condición, a mantenerse así, en este... pero ya no 30 y tantos o 36, que en algún momento pueden mandar el Estado. Ya no. Digamos, para que siga la lógica la gente, el 23 es antes que el 24 y el 23 solamente se define gobernador, ¿no? Y entonces, si solamente defines gobernador, la jugada estratégica es con quién prefiero tener acuerdo político, con el gobernador que está en funciones y que me puede ayudar a mantener mayorías legislativas, o con uno de mis aliados que pues no necesariamente va a respetar el acuerdo cuando yo ya me vaya, porque esa es una, y la otra, pues no necesariamente voy a tener el mismo resultado en el 24, ¿no? Ahí creo yo que está una parte central del análisis, ¿no? Sí, pero adicionalmente, ¿quién se lleva el desgaste? Correcto. El gobernador. Mete la mayoría, hoy tenemos 13, 14 diputados, pensemos que no subimos en el 24, que quedemos en 15, son 15 muy buenos. Sí, casi la cuarta parte de la legislatura. Que no te lo da ningún otro estado, porque no hay.
O sea, el otro que te puede dar es el DF, y si le ganaras todos, pues son 22 distritos. No te dan el número. Mejor veo en este ejercicio de orientación inducida del Ejecutivo del Estado, ayúdame que tus diputados me ayuden a tener una aprobación, o que sean condescendientes con mi propuesta, y tengo 15 más. Por consecuencia pasa. Sí. Pero si pasa y afecta socialmente, yo no fui, el que lo aprobó fue él. Sí, además esta práctica ya ha sucedido con los gobiernos del PRI. O sea, no hay que perder de vista que el PRI durante el largo periodo de gobierno hizo alianzas legislativas con el PAN o con el PRD o con quien fuera necesario. No es algo que debiera estigmatizar a los políticos. Son acuerdos, y los acuerdos sirven para construir mayorías. Pero volviendo nuevamente al caso, ¿qué lógica puede tener entonces que esté tan anticipado y tan abierto Higinio y tan abierto el caso de Enrique Vargas? Y al gobernador le ha funcionado, perdón por la expresión, a ti no te van a regañar y a mí no me interesa porque no trabajo en gobierno, pero digamos, ha nadado de a muertito 3 años, ¿no? Y de pronto se dio cuenta que había otra especie de nadado y ya empieza a nadar de pecho, ya se ve que con más impulso, pero nadó de a muertito de 3 años, ¿no? Y eso le funcionó. No se peleó con el Ejecutivo Federal, mantuvo la fiesta en paz en el Estado, insisto, esta alianza rarísima de PRI Morena con el Ejecutivo le ha sido útil, pero en lo que sigue, pues en algún momento tienen que armarse los catorrazos, ¿no? Porque no creo que vayan a presentar a un candidato único los 3 partidos, ¿no? En algún momento tiene que formalmente el PAN decidir si va con el PRI o si va solo, y Morena también tiene que hacer lo suyo para competir. Entonces, en ese momento de competencia, ¿cuál va a ser el rol que tienen los priistas para diseñar una candidatura? Ya no las condiciones de competencia, sino una candidatura. Se van a seguir esperando disciplinadamente como en el pasado hasta que el gobernador les diga, ¿va? ¿O tú observas que ya hay interesados haciendo cosas interesantes? Pasa de los dos. Yo creo que hay quienes, como dices, han iniciado ya un ejercicio de hacer actividades propias, porque el Estado es enorme, ¿no? 18 millones, para influenciarlos o que sepan de un tema que no les interesa, que es la política, pues cuesta mucho más trabajo, ¿no? Si habláramos de un concierto, pues a lo mejor y el género, ya tienes un grupo. Hoy dicen política, ya están los que tienen tiempo. O sea, a veces los jóvenes, bueno, a veces pareciera que los jóvenes tienen más interés. Depende qué pase más adelante. Y depende qué pase, tiene que ver con Durango, con Coahuila, perdón. Si Coahuila es hombre y aprieta Estado de México, yo preguntaría qué va a pasar con Enrique Vargas. En alguna plática que tuve con él le dije, bueno, ¿y qué pasa si es mujer? ¿Qué hace el PAN? No quiere ser que Vargas, pues ni modo, ¿qué puede hacer él? ¿Qué pasa si es mujer? ¿Cómo va a jugar el PAN con mujer? Naturalmente, ¿no? Lo que estábamos ahorita platicando. Si en Coahuila es mujer, acá es hombre. Si allá es hombre, acá es mujer. Y eso cambia por completo todo. Por eso el caso del PAN, perdón, el caso del de Morena y PRI, tienen de los dos, ¿no? Tienen bastantes mujeres y también hay hombres. Pero en el caso del PAN, no. En el caso del PAN lo que tú observas es solamente Enrique Vargas. ¿Qué sucede si le cambian la jugada allá arriba en un acuerdo nacional? Creo que no me dijo nada Enrique Vargas, no sé qué piense, porque la salida lógica de Enrique Vargas posiblemente puede ser, pues yo no soy la dirigencia estatal, ¿no? La dirigencia la tiene otro, y entonces ellos habrán de tomar, es una salida muy, no, pero digo estratégicamente formal. Yo que vería, pues obviamente un ejercicio de alianza obligada, para que lo que él tiene sembrado, con buenos réditos o no, o pocos o muchos, tenga un ejercicio de éxito, porque si no ha permitido o no se ha dado la oportunidad al interior del PAN de crecer otro proyecto femenino, porque no tiene el interés o porque no lo han dejado, pues ¿a dónde se quedan todas las canicas? Claro.
Para entrar al tema de los escenarios, ¿no? Que es lo que a mucha gente le interesa. Yo veo un nivel de participación del 50, entonces con un nivel de participación del 50 son más de 6 millones de votos, el que tenga el 40% de votos requiere por ahí de 2.600.000 votos en una elección en la que sea polarizante o sea fragmentada. Quizá en la fragmentada se requieran menos, depende de cuántos candidatos surjan. Pero entremos a la polarizante, que es la que todo el mundo espera, ¿no? Dos grandes bloques, una coalición de PRI, PAN, PRD y la coalición de Morena, PT, Verde, que tendría el Verde que entrar en esa disyuntiva, ¿no? Juega como en lo nacional con Morena en el Estado o juega con candidato solo, ¿no? Pepe Cutolén está haciendo todo para jugar solo, pero yo no descarto que eventualmente acaben. Esos dos bloques, el que gane con un 40 requiere 2.600.000, ¿no? Sí. Y 2.600.000 es una cantidad para estos momentos, con los resultados del 21, lejana para ambos, ¿no? A los dos les falta, en uno le faltan como cerca de 800.000 y a otro le faltan como 600.000 votos. Y con lo que ya colocamos de la disyuntiva del desgaste, ¿qué avisoras tú? ¿Que nos vayamos por una lógica de polarización o piensas tú que entremos a una de fragmentación? No, yo creo que la polarización, es decir, la gran alianza PRI-PAN-PRD y el otro bloque sí, el de Morena, con quienes se integren, y un MC jugando sus canicas propias. Necesitarían tener un candidato emergente muy interesante como para que pueda ser parte de la competencia y que jale algunos votos para un lado para otro. También eso es lo que llega a suceder, ¿no? Que en la fragmentada yo es como la veo. Yo veo estos dos bloques, pero adicionalmente con Juan Cepeda, el Movimiento Ciudadano, y con Pepe Cutolén en el Verde, tratamos de robar votos. Y aquí te pregunto, ya pensando en esa hipótesis, de fragmentación se requieren menos votos, ¿no? Y entonces, no es ningún secreto que en la elección del 2017 el sistema alimentó la candidatura de Juan Cepeda con el PRD, no es ningún secreto, no estoy diciendo ninguna mentira. Como dice el principio, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, ¿no? Y lo mismo pasó con Óscar González en el PT, ¿no? Que compite por fuera, no va aliado con Morena, pero al final termina en una renuncia que no tiene ningún sentido, renunciando en favor de Delfina, cuando legalmente eso ya no tiene ningún sentido. Pero los votos que tiene el PT en lo individual fueron significativos, cerca de 200.000. Y luego la otra figura que fue la candidata independiente, Teresa Castel, que también tuvo más de 100.000 votos. Ahí solamente sumando estos dos factores hacen la diferencia entre estos dos bloques. Entonces, para mí el tema de la fragmentación, digamos que es una estrategia que el PRIismo siempre ha seguido cuando está en condiciones de dificultad. Sí. ¿Tú crees que se pueda volver a reeditar eso o las cosas ya han cambiado y obliga a jugar en dos grandes polos? Yo creo que obliga a jugar en dos grandes polos porque da una mayor competencia. Pero tiene que ver con lo nacional. O sea, yo hago referencia a lo nacional porque es como decir, lo municipal se resuelve en el municipio, no necesariamente. Hay que ver qué está pasando en lo estatal para que entiendas qué pasa en la municipal. Aquí igual, si a nivel nacional vamos a tener un proceso próximo año, en el 23, 22, donde se compiten seis gubernaturas, ¿y qué va a pasar? Adelantaba, ¿no? El dirigente del PAN, pues que nada más una, si acaso ganaba, los calientes. ¿No? Y yo creo que si acaso con un buen ejercicio, Hidalgo y bien trabajada, que si se mete bien la estructura de Coahuila, operar Hidalgo y le echan ganas, y en fin, si Omar Fayad también se mete o no, puede ser otro. Y entonces viene una consecuencia hacia la presidencia del partido. Yo creo que también ese es el aplazamiento de la reforma energética. ¿Qué pasa con el PRI nacional, con su dirigente? Y entonces trae consecuencia para el Estado. Si el PRI nacional no sale bien, que yo creo que no, por lo que hoy se ve en números, inmediatamente depura o quita o elimina o restringe
o reduce la posibilidad de uno o de dos de los que mencionaste con interés a participar. Claro. Porque se han mantenido, se han reinventado, o ahí están, pues gracias a que la dirigencia nacional les da energía. Les da juego. Y tú sabes, si en junio del próximo año el resultado no es adecuado, y como ya le mandaron 4 o 5 expresidentes a decirle a Alito, tranquilo, porque no te mandas solo, y vuelven a retomar, y vuelven a reeditar, y deciden hacer un ajuste, un cambio, cuando tú no estás en el escenario junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, que es más o menos cuando se define en el Estado de México, 5 o 6 meses sin apoyo de otros lugares, está muy complicado. Entonces, esto te hace que tu escenario al interior sí. Y hay cosas muy interesantes. Hay cosas muy interesantes lo que acabas de decir. Uno, la reforma viene en el siguiente periodo, ¿no? Que va a ir, no sé, entre febrero y hasta no acuerdo cuándo termina el periodo en la federal. Marzo. 30 de abril. Esos primeros 4 meses. Además, en ese mismo periodo viene la revocatoria del mandato, ¿no? Que le va a permitir al presidente también calcular cómo están sus fuerzas, ¿no? Pensando nuevamente en el Estado de México. Si aquí tiene una votación arriba del 1,000,000, pues es un muy buen número para un tipo de consulta que no es una elección, ¿no? Si se movilizan para votar en contra de los partidos políticos y tienen una votación pobre, la que sea, pero la de favor de mantener el mandato del presidente salta en una proporción significativa, va a ser también una señal inequívoca de que sigue contando con una base popular suficiente. Y luego nos vienen el proceso de selección de candidatos que más o menos ya estarán resueltos y las campañas estarán arrancando finales de marzo, principios de abril para los 6 estados. Entonces, un semestre en donde yo nuevamente te lo replantearía. ¿A poco los actores políticos del PRI se van a esperar 6 meses? No. Porque yo lo que no veo, veo muchas caritas sonrientes, veo a muchos en Facebook, en Twitter, y medio levantando la mano, pero no veo que estén haciendo este tipo de ejercicios como lo que ahora tenemos. Yo los voy a invitar, por supuesto, pero colocar en la mesa los temas de debate y su visión del Estado. Eso no es hacer pre-campaña, pero sí que nos digan un poquito cómo van a resolver el tema de la desigualdad fiscal, cómo se va a atender el tema metropolitano, cuál es su visión respecto a los temas de seguridad. Creo que eso ayudaría mucho, pero no lo veo. Y ahí nuevamente te pregunto, ¿es por disciplina o por qué es tan duro el sistema priista que los amarra, o por qué están tan contenidos en eso? Yo creo que también hay intereses de quienes están adentro del sistema en querer participar, ¿no? Y desde adentro entonces limita o extingue o reduce la posibilidad de participar, ¿no? Sí, es muy evidente. Voy a poner un ejemplo. Cuando llega Elías Rescal a la Cámara y es coordinador, empieza a hacer giras en todo el estado. Lo invita a un candidato ganador y va. Lo invita a un presidente municipal electo y va. Y de pronto se acabó eso, ¿no? Dicen las malas lenguas que le dijeron, a ver, espérate, concéntrate en tu trabajo legislativo y luego déjese aquello. Parece que ahí hay un ejemplo de estos elementos que juegan como para tratar de conducir, ¿no? Como si fuera lo que siempre se ha manejado, como si fuera un rebaño, cuando yo creo que las condiciones de competencia ya no están para eso, ¿no? No. Pues mira, yo lo voy a hablar no de la estructura de gobierno, sino de la estructura del partido. O sea, el tener a alguien que pareciera, porque no lo dicen, también abierto, francamente, pues dirigiendo el partido, pues entonces de adentro dicen, pues no vayan, o no estén, o no participen, porque si no entonces, sí. Y entonces eres juez parte, y entonces ya nadie para nada, ¿no? Sí, porque digamos... Ni para mí ni para los demás. La presidencia del partido tuvo una actividad vigorosa en los últimos 2 años. Y de pronto hoy tiene cargo y parece que la explicación del cargo la calmó, la paró cuando está dentro de la jugada. Y ella puede ser una de las aspirantes. Claro. Pero le pusieron freno de mano o se puso freno de mano. Por eso yo pregunto si es disciplina o es un cálculo racional de la cultura priista de esperar señales, ¿no? Y símbolos. Pues yo creo que en algunos casos quienes lo piensan puede ser cálculo y quienes no lo piensan pues ejercicio de obligación, ¿no?
Muy bien. Ya para terminar, solamente con esta pues magnífica charla. A mí me ha gustado mucho conversar contigo, Raúl, que además lo has hecho con la generosidad que lo has hecho. Y ahora me gustaría preguntarte, ¿quién es la oposición en México? ¿Quién es la oposición? ¿Quién representa a la oposición en México? Pues técnicamente nadie. Porque los que debiésemos de ser oposición a nivel nacional, no nos sentimos oposición. Y además si va a haber un acuerdo. O sea, quienes viendo el actuar, se sigue actuando como si fuese gobierno, cuidando la forma, cuidando el estilo, y entonces viene la pregunta social que dice, bueno, y es que ¿por qué no gritan en la Cámara? ¿Y por qué no reclaman? Bueno, ves a un Morena tomando la tribuna, otro de Morena. Cuando vota bueno, dices, es que estos cuates siguen enrachados o siguen actuando como oposición. Como oposición, y acá no se pasa al grado de la oposición, porque se quiere cuidar el esquema de país, porque se entiende que lejos de pelear hay que negociar, lejos de entrar a la disputa, a la diferencia, pues hay que buscar la conciliación, el punto de encuentro, y entonces seguimos al revés. El presidente busca dónde está el pleito. Claro, porque ese sigue siendo candidato. O sea, el presidente ya logró la polarización que quería. Dice una autora, Chantal Mouffe, que el agonismo, que es la disputa, es lo que acelera la democracia, es lo que le da vida a la democracia. Y acá parece que el priismo se acostumbró, el priismo y el panismo, se acostumbraron al consenso como la pieza clave de la política y se olvidaron que el conflicto es la pieza clave de la política. Entonces, el presidente a todo da si no tiene oposición, ¿no? Porque sigue acusando al pasado, sigue acusando al PRIAN, a la mafia en el poder, a todo el mundo, pero no se ve que haya una oposición institucionalizada, pero hay sí una oposición en la sociedad. En la sociedad sí hay una preferencia, se vio en los resultados del 21, ¿no? ¿Cómo construir la oposición si tú mismo reconoces que no hay una oposición? Desde la conciliación con la base social, o sea, con los liderazgos sociales. Ya lejos de pensar abanderar el liderazgo social, que eso sucedía, ¿no? Pues me subo en la ola, surgió el grupo de las mujeres, el 9 no se mueve, y una lucha social válida, justa, de alcance, en fin. Antes era, pues me subo a esta y vámonos, y después a ver si le cambio la dirigencia, ya la hago mía, ¿no? Ahora creo que no, creo que debe de cambiar esta perspectiva. Lejos de ser quien la encabece, debe ser quien la motive. Ser parte de estos motivadores sociales que te permitan. Entonces, el reconocimiento de la base social. Si no, van a decir, bueno, pues este cuate ya nos cansamos de ponerlo, y cuando llega, pues ya ni se acuerda de nosotros. Sí, eso es la articulación, ¿no? El tema de la articulación social es clave, ¿no? Por un lado está la representación, alguien puede representar a la oposición, el que se decida, pero la otra es cómo articulas, ¿no? Y si no tienes liderazgo, si no tienes reconocimiento público, si no tienes apoyo de la dirigencia o de tu gobierno, si no has hecho tu trabajo, pues está como cuesta arriba, ¿no? Ahí yo colocaría esta última pregunta del reto, ¿no? ¿Cómo superar estas ambigüedades en la toma de definiciones cuando estamos a un año, pues, de la definición, ¿no? El que va a ser candidato le van a avisar antes de la Navidad: maestro, pues ahora sí ya ponte a dieta, prepárate, ya lo que tengas que hacer para tener bonitas fotos, ¿no? Cómo construir en un año, se dice pronto, pero hay un montón de cosas en medio, lo que ya anunciamos. El primer semestre va a estar movidísimo con decisiones políticas, y entonces ahí hay un trasiego y hay una serie de conflictos en donde a los actores políticos se pierden, ¿no? ¿Cómo construir esta viabilidad para una candidatura en el partido hegemónico, en el PRI? Y cómo construir una oposición rumbo al 24, ¿no? Ese dilema, me gustaría conocer tu opinión. Pues creo que el interesado, los interesados en participar, independientemente del partido que sea, pues deben traer propuesta de fondo. Y la propuesta no solamente decir esto es, proponerla, ponerla, discutirla, debatirla, y que la misma gente la vaya haciendo suya, para que entonces puedan ir generando las condiciones del día de mañana de la suma de las ideas. Dicho de otras maneras, buscar la gobernanza.
Creo que ese es, para mí en lo personal, el punto culmen al cual debe llegar todo gobierno. Que la sociedad verdaderamente sea de ahí la originaria de la propuesta, tú el motivador, el incentivador o el articulador nada más. En medida que entendamos que el político asuma este ejercicio, verdaderamente vamos a avanzar. Pongo el caso. ¿Por qué? Y ahí nos encontramos en Naucalpan hace muchos años. ¿Por qué Ciudad Satélite tenía una condición de vida suficientemente digna? Porque se decía, ¿no? La cuna del ciudadanismo, Ciudad Satélite. Y tanto pudo la ciudadanía en lograrlo que el segundo piso se volvió planta baja. Y no dañó la imagen urbana. Y se consideró Ciudad Satélite un ejemplo del cómo sí se podía organizar la sociedad y lograr condiciones buenas. Y no importaba que hubiera elecciones de consejos y delegados. Es más, creo que sí los existía, pero ni eran de chocolate. Lo que valía era la ciudad de colonos de Ciudad Satélite. ¿Por qué no generar este ejercicio de condiciones que te permita a ti, gobierno? No importa, entonces que llegue el hijo de Andrés Manuel o que llegue Pedro Pérez, se sujetará entonces al mandato de la gente. ¿Quién llegará? Pues quien verdaderamente entienda mejor de administración pública, quien tenga mejores proyectos de organización, de proyección, de desarrollo, de perspectiva. Trasladar la fuerza a la militancia, a los simpatizantes, a la sociedad. A la sociedad en vez de los cuerpos directivos y los liderazgos que tradicionalmente los han tenido, ¿no? Sí, arriba administra. Y no rotes, no cambies tanto. Estos pasos entre una y otra. Fíjate, el servicio civil de carrera en Francia obliga técnicamente a que no cambies a nadie, nada más si acaso a los secretarios. Para abajo, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque pierdes experiencia. Y además existe un vínculo parlamentario clave, ¿no? Los que forman parte del gobierno son miembros del Parlamento, ¿no? Entonces, ahí sí hay una simbiosis plena. Acá reconstruimos el municipio cada 3 años, el Estado cada 6 años, el país cada 6 años. Pues bueno, se nos quedan un montón de cosas en el tintero, Raúl. Te agradezco nuevamente la oportunidad. Espero que nos volvamos a encontrar hacia el segundo semestre, porque la idea es que hagamos un antes y un después con los actores que vamos a invitar en principio. Nos sirve de que anuncio, la próxima entrevista la vamos a tener con Cristian Campuzano, que es dirigente de puesto del PRD, pero muy probablemente para ese entonces ya regrese, porque el tribunal quizá lo reponga, y vamos a estar platicando con actores políticos que estamos agendando con esta idea, ¿no? Hablar de nuestro Estado, hablar de la asociación y darle pistas a la gente de cómo debiéramos visualizar el tema, ahora sí que sin filias ni fobias, ¿no? Claro, bueno, pues agradecerte a ti, a todo tu equipo, y puestos para más veces. Yo concluiría diciéndote, la mejor condición de estar en un espacio es poder servirle a la gente, y no es el eslogan de campaña, pero lo que mejor debe de hacer la gente es exigirle a quien llega. Dices que tenemos el derecho en la mano, pero es la obligación a exigir. Y cuando pasa el proceso, pareciera que se acaba la obligación. Sí. De aquí para allá y de allá para acá. O sea, el ciudadano pareciera que si no es contestatario, no pidió. Pues también pedir hay forma. Y entonces la ciudadanía nos hemos vuelto permisivos. Por eso el esquema de gobernanza no está expuesto a las ocurrencias del momento, está expuesta a la decisión de largo alcance de la gente, con grupos integrados que permite entonces pues, una clara perspectiva hacia dónde vas, ¿no? Entonces, esto permite inversión, desarrollo, plan, vía de solución para el Estado. ¿Cómo lograr solucionar estos problemas? Este es el ejercicio. Una gobernanza que permita proyecciones a largo plazo. Pues sensacional. Ya platicaremos de nuevo de este y otros temas. Gracias, y gracias a los que nos acompañan. Esto fue una producción de CEPLAN SC y Revista Mexiquenses. Te invitamos a seguirnos en redes sociales para conocer más actividades y futuras entrevistas. Hasta pronto.